Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Como ustedes ya sabrán, a esta altura al final no prosperó la moción de censura al ministro Luis Alberto Heber por parte del Frente Amplio. Si bien en la última sesión de la Cámara de Diputados, en la interpelación al ministro Heber, Cabildo Abierto, integrante de la coalición oficialista, finalmente presentó una moción que fue apoyada por el Frente Amplio, donde consideraba no satisfactorias las declaraciones, las argumentaciones dadas por el ministro en defensa de su gestión frente al Ministerio del Interior. Y esto provocó que siguiera adelante, además, la moción de censura promovida por el Frente Amplio. Bueno, finalmente los votos de Cabildo Abierto no estaban para esa votación de censura, así que Luis Alberto Heber sigue al frente del Ministerio del Interior. Esto, de todas maneras, ha generado un punto de inflexión en lo que es el relacionamiento de Cabildo Abierto con el resto de sus socios, jugando en una suerte de espacio en el medio, una especie de pivot en términos basquetbolísticos, que si bien por un lado, claramente, más allá de algunas votaciones muy puntuales con el Frente Amplio, termina deslizando algunas críticas. Las críticas más fuertes, además, en este momento por parte del senador Guido Manini Ríos con respecto a la gestión del gobierno, tiene que ver, por un lado, bueno, por esta ley de usura que parece no reunir los votos y esto ha llevado a que Cabildo Abierto promueva una juntada de firmas para convocar a un plebiscito para, de alguna manera, en lo que tiene que ver con la ley de financiamiento de las deudas y el manejo y organización de las empresas privadas de financiación tengan algunos cambios. Eh, Tiene que ver con, bueno, claramente el episodio de remoción de la ministra Irene Moreira del Ministerio de Vivienda por parte del gobierno y ahora ha apuntado fuertemente sus críticas a la crisis hídrica en el Uruguay. Ustedes saben que, bueno, en el Uruguay siguen sin aparecer las lluvias. Esto está generando una situación cada vez más preocupante en lo que va a ser el acceso al agua, ya no potable a esta altura, en el sistema de la red sanitaria, por lo menos de la capital montevideana y buena parte de Canelones y San José, el área metropolitana, que es la que va a tener serios problemas si las lluvias no aparecen y si las obras que el gobierno ha empezado en algunos embalses no se culminan en los plazos. Ustedes saben que allí se eligieron dos embalses para poder de alguna manera paliar la situación hídrica o se imaginaba poder hacer estas obras en el plazo de un mes, pero las empresas contratadas dijeron que les resulta imposible realizar estas obras antes de los 2 meses, con lo cual, bueno, la situación está más compleja. Y Cabildo Abierto se sumó a las críticas entonces ante la falta de prevención de las actuales autoridades del gobierno. Nosotros publicamos en Caras y Caretas un análisis de por qué esta conducta de Cabildo Abierto, que fácilmente se podría explicar por, bueno, se acerca la campaña electoral y hay que empezar a marcar perfil. Sin embargo, esto parece una fundamentación un poco vaga. En realidad, en Cabildo Abierto lo que le está pasando es que a partir de la remoción de la ministra Irene Moreira, estamos hablando de Cabildo Abierto, más conocido como el Partido Militar o un partido de extrema derecha uruguaya. El movimiento original que da lugar a Cabildo Abierto es el movimiento social artiguista, conformado principalmente por un grupo de ex militares que vienen, bueno, claramente del sector de Manini, y que en realidad han tenido y tienen una visión muy crítica con respecto a lo que pasó con Irene Moreira. De alguna manera acusan a la ministra Irene Moreira de llevar adelante su gestión al frente del Ministerio de Vivienda realizando las mismas conductas políticas que ellos han criticado durante años. Eh, Todo lo que ha tenido que ver la gestión de la ministra Irene Moreira, en particular con la adjudicación directa a militantes de Cabildo Abierto de algunas viviendas y algunos otros elementos de gestión que además en su momento llevaron a que algunos cargos de responsabilidad de militantes de Cabildo Abierto renunciaran. Lo cierto es que esto ha generado una movida muy fuerte adentro de Cabildo Abierto, una tensión muy fuerte. Algunos, bueno, integrantes de Cabildo Abierto se han ido alejando del sector, otros han generado nuevas agrupaciones un poco contestatarias a la agrupación de la ex ministra Irene Moreira y del propio Manini Ríos.
Y nosotros estamos convencidos bueno, además de ser cierto la necesidad de marcar un perfil dentro de la coalición de gobierno de cara a las próximas elecciones, a la próxima campaña electoral, también es cierto que opera esa máxima de la ley política de la necesidad de tensionar un conflicto fuera del partido político, y en este caso contra el gobierno, para de alguna manera poder o bien bajar los decibeles, o como diría el general Manini Ríos, bajar la pelota al piso en cuanto a las diferencias internas y abroquelar. Esto es una vieja ley de la política y de la sociología. En el caso más extremo, podríamos poner como ejemplo cuando la dictadura militar argentina le declaró la guerra a Inglaterra por las Malvinas, que de alguna manera por un tiempo hizo renacer esas lógicas de nacionalismo que permitió atenuar las tensiones de una dictadura que ya estaba al caer. Pero bueno, esto también opera para dentro de las fuerzas políticas. Por otro lado, bueno, sigue el escándalo del senador Gustavo Penadez con nuevas denuncias que se vienen presentando por parte de menores y otras personas que hoy son mayores, pero que cuando eran menores fueron de alguna manera explotadas sexualmente por el senador Gustavo Penadez, que ya ha salido en estos días a hablar. Esto genera una serie de incertidumbres de qué es lo que está pasando con ese juicio. El senador Penades habla de una trama en su contra, una trama de conspiración en su contra. Incluso ha dicho en forma irónica y jocosa que cuando todo esto termine hará un libreto con esta trama a presentar a Netflix. Pero la fiscal del caso ya ha salido también a contestar al senador Gustavo Penades que por los indicios que ella tiene no se está ante ninguna trama ni a ninguna orquestación de declaraciones, porque muchos de los menores no se conocen, viven en otros barrios. Este, pero bueno, llama un poco la atención que el senador Gustavo Penades salga públicamente a hacer estas declaraciones cuando todos los indicios que hay en este momento parecen ameritar un procesamiento de su persona. Hasta allí los elementos más relevantes, entendemos nosotros, de lo que pasó esta semana en la aldea uruguaya.